tarde, mis pequeños hermanitos en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios porque una vez más Él, en medio de su infinito amor y fidelidad, nos concede la gracia y la bendición de podernos reunir para estudiar su palabra. Vamos a poner esta tarde en la presencia de Dios. Vamos a orar rogando que su Santo Espíritu sea quien nos enseñe y nos guíe. Inclinen su rostro y cerremos nuestros ojitos. Bendito Padre Celestial y Soberano Señor, agradecemos, Padre, de manera especial la oportunidad que tú nos das, Señor, de nuevamente poder estar aquí reunidos en tu nombre, con el anhelo y el deseo de estudiar tu palabra. Rogamos que sea, Señor, tu Santo Espíritu quien nos guía, nos enseña y nos instruye, Padre, y nos prepara para poder hacer tu voluntad. Precioso Dios, también rogamos a ti, en el nombre de Jesús, que por favor perdones toda falta, todo pecado que hay en nosotros y que cada nuevo día nos renueves y nos transformes, Señor, para así poder hacer lo bueno delante de tu presencia, hacer lo justo delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a recordar la pregunta que estudiamos con la profe Luz Marina. Pregunta número 44. ¿A quién presentó Cristo la alianza de gracia? Respuesta: a su pueblo elegido. Hoy vamos a estudiar la pregunta número 45. ¿Qué obligaciones asumió Cristo en la alianza de gracia? Respuesta: la de guardar por su pueblo toda la ley y la de sufrir él mismo el castigo que ellos merecían por razón del pecado. Bueno, vamos a observar esta respuesta en dos punticos. Lo primero que nos dice, una de las obligaciones que asumió Cristo fue guardar toda la ley por su pueblo. Filipenses 2:8 nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo fue puesto bajo la ley y la cumplió perfectamente, ya que padeció los más crueles tormentos directamente en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, pero sabemos que al tercer día resucitó. La segunda parte de la respuesta nos dice: y la de sufrir él mismo el castigo que ellos merecían por razón del pecado. Gálatas 3:13 al 14 nos dice, en la traducción lenguaje actual: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. Entonces, les repito, qué pena, bueno, para que quede bien claro, pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De este modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Es importante que recordemos que nadie puede cumplir perfectamente la ley de Dios, y esto es por el pecado que hay en nosotros. El único que ha podido dar cumplimiento a la ley de Dios es nuestro Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo que ofreció una sola vez y para siempre, y por el Espíritu eterno de Dios ha satisfecho plenamente la justicia de Dios Padre. Isaías 53:3 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo fue despreciado, fue desechado, y cuánto dolor, tanto físico como en su alma, padeció. Y todo esto lo debimos sufrir cada uno de nosotros, pero nuestro Señor Jesucristo, dando cumplimiento a la obediencia y justicia de Dios, se dio en lugar de nosotros para perdón de nuestros pecados. Primera de Corintios 15, versículo 3 al 4 dice: lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí,
que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Cristo murió en lugar de nosotros. Nosotros somos los pecadores, pero Cristo, ¿quién es? El santo, el justo. Lucas 22:44 nos dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Si observamos atentamente este versículo, vemos y entendemos que nuestro Señor Jesucristo, antes de ser arrestado, para luego ser crucificado, estaba en sufrimiento y aflicción muy grande. Él sabía lo que iba a padecer y a sufrir, y aún así siempre fue obediente, cumpliendo la voluntad de Dios. Repasemos lo aprendido. ¿Qué obligaciones asumió Cristo en la alianza de gracia? Lo primero que aprendimos fue que guardar por su pueblo toda la ley. Aprendimos que Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios, ya que padeció tanto en su cuerpo como en su alma los más crueles sufrimientos, que Cristo ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. En segundo lugar, Cristo sufrió el castigo que merecíamos por razón de nuestro pecado. Nadie puede cumplir perfectamente la ley de Dios, y esto es a causa del pecado que hay en nosotros. Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos los pecadores. También aprendimos que Cristo sufrió y padeció gran angustia y gran dolor aún antes de ser arrestado, que Él sabía cuán grande sufrimiento le esperaba, y todo esto, ¿quién lo merecíamos? Nosotros, no Cristo. Entonces, mis niños, atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón, que Dios nuestro Señor sea cada día renovando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que nosotros le demos ese valor, esa gratitud de tan gran sacrificio que Cristo nuestro Señor sufrió allí en la cruz a causa de nuestro pecado. Y Él, en propiciación por nuestros pecados, de su pueblo elegido, padeció y sufrió para darnos una esperanza de vida eterna. Vamos a orar. Bendito Padre celestial y soberano Señor, agradecemos, Padre bueno, Padre santo, Señor Dios mío, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, precioso Rey Jesús, porque tú, Señor, fuiste a la cruz. Nosotros debimos haber estado allí, Señor, en lugar tuyo, y no tú en lugar nuestro. Pero tú, que eres santo, justo, solamente tú podías cumplir toda justicia de tu Padre, de nuestro Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis niños, vamos a estar atentos en la clase que tenemos con la profe Isa, muy juiciosos, muy atentos, aprendiendo, y que Dios Todopoderoso les regale una feliz y bendecida tarde. Hola niños, me alegra estar nuevamente con ustedes. Vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miremos las preguntas para hoy. La primera pregunta es: ¿qué obligaciones asumió Cristo en la alianza de gracia? ¿Qué obligaciones asumió Cristo en la alianza de gracia? La segunda pregunta es: ¿Cristo guardó perfectamente la ley? ¿Cristo guardó perfectamente la ley?
Y este tercer punto es para completar un versículo. El versículo es 1 Corintios 15:3. Entonces ustedes deben buscarlo en su Biblia y completan la palabra que hace falta. Dice, lo voy a leer de la versión Reina Valera del 60. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las... Entonces ahí tienen que completar qué palabra falta. Bueno, niños, esas fueron las preguntas de hoy. Espero que sigan juiciositos porque ya casi terminamos el álbum. Dios los bendiga, nos vemos la próxima clase. Chao.